Hola, Dios le bendiga. Soy el hermano Julio Núñez de la iglesia Melquisedec, Brisas del Lago, Maracay, la ciudad jardín de Venezuela. En esta oportunidad, en este video, quiero hablar sobre el llenado de la planilla de evaluación de los predicadores de la Federación de Iglesias Evangélicas Pentecostales Melquisedec de Venezuela Internacional. Esta planilla consta de varias sesiones de las cuales vamos a hablar en el predicador, generalidades, el sermón, la ofrenda y además algunos tópicos homiléticos. Si no estuviéramos hablando del predicador, sino de un chef de cocina, y no de un sermón, sino de un plato de comida, estuviéramos diciendo que el predicador es el chef, las generalidades son los procedimientos culinarios, el sermón es el plato presentado, la ofrenda es el pago y la homilética es la cocina. Entonces, si estuviéramos evaluando a un chef, estuviéramos hablando de su uniforme, que sea limpio y pulcro, de su higiene personal, de sus técnicas de cocina, entre las cuales entrarían la receta, la presentación del plato, el compañerismo, el conocimiento de la comida nacional, internacional, dietética. Y aquí al lado vemos un plato muy bien presentado que también pues se evaluaría. Entonces, si estuviéramos evaluando al chef, estuviéramos hablando de su actitud, de su rostro, qué transmite con su rostro, si duda, confianza, de sus ademanes. Vemos que sus ademanes hablan también, la posición de sus manos, nos habla de seguridad, de aprobación. Vemos que presenta pues una comida en ese plato, en esa olla, y es una expectativa porque de esa olla sale una comida que depende del tiempo, si es desayuno, almuerzo, cena. De esa olla sale una sopa, de repente para un enfermo o para un domingo familiar. Y de esa olla salen muchas recetas. Entonces, evaluaríamos a un chef que cocina estas artes culinarias que podemos ver. Entonces, ¿qué evaluación le pudiéramos dar a esta persona? Sino una aprobación de excelente, mínimo bueno o buenísimo. Entonces el rango de evaluación que vamos a utilizar aquí en esta planilla es un sí, un no, un excelente, un bueno, un regular y un deficiente, disminuido pues en las iniciales S, N, E, B, R y D. ¿Qué busca un buen cocinero, un buen chef? La excelencia. Los chefs espirituales también debemos de buscar también la excelencia. Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, el chef espiritual prepara la palabra que es viva, eficaz, cortante, penetrante, que parte, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías 55 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Preparamos la palabra de Dios que no vuelve vacía, sino que hace fruto, que hace la voluntad de Dios. Será prosperada.
para lo que el Señor la envió. Y la envía a través del predicador. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo hablan a los obispos y al siervo del Señor, diciendo que deben ser aptos para enseñar. La palabra acto significa idóneo, hábil. En el griego acto es didáctico, que es propio, adecuado para enseñar o instruir. Acto para enseñar es adiestrado en la enseñanza. Entonces, si estamos adiestrados es porque hemos estudiado, hemos aprendido y hemos ejercitado la enseñanza. Porque no estamos enseñando cosas vanas, palabra de hombre, no, sino algo de suma importancia, como lo es la palabra del Señor. Así decía Spurgeon, que lo que se enseña, lo que se predica es algo de muy suma importancia, de mucha seriedad. Entonces, el predicador, o como predicadores, debemos, bíblicamente nos habla de que debemos administrar la palabra de Dios con responsabilidad, con temor y temblor. Debemos prepararnos integralmente cada día en lo espiritual y en lo personal. Debemos hacer los mejores estudios, en este caso en los institutos bíblicos, prepararnos, escudriñar, hacernos actos. Debemos vestir pulcramente con el mejor traje para predicar la palabra de Dios, así como el chef se viste con su traje, con su filipina, con su traje de chef. Nosotros también como predicadores debemos de vestir bien. Debemos traer el mejor mensaje y presentarlo de la mejor forma y manera. Debemos buscar las mejores recetas, en este caso los mejores bosquejos. Debemos escudriñar cada día más las escrituras, debemos trazar cada día más y de la mejor manera la palabra de Dios. Si estamos faltos de sabiduría, debemos de pedírsela al Señor. Debemos tratar la audiencia, nuestros escuchas, como lo que son, el pueblo de Dios. Debemos madurar y saber conducirnos en la casa de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, estas cosas te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Debemos exhortar, consolar, sanar, edificar, resucitar muertos espirituales, provocar el nuevo nacimiento, y todo esto a través de la enseñanza de la palabra. Todas estas características pues la tiene que tener el predicador. Cuando nos vestimos, la Biblia dice, vestíos como escogidos de Dios, vestíos de amor, vestíos de toda la armadura de Dios, vestíos del nuevo hombre. Y nos dice también vestíos del Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros ser predicadores, tenemos que vestirnos como manda la palabra y tener estas características. Quiero yo esas características, entonces tendría que prepararme en todo esto que está aquí anotado para ponerme este traje del predicador, que es el que lleva la palabra de Dios. ¿Quiere usted ponerse ese traje? Entonces tiene que relacionarse con todo lo descrito que está aquí. Entonces, para culminar esta introducción, Hebreos 5, 12 al 14 y Hebreos 6, 1, estos son dos textos muy pertinentes a lo que estamos hablando. Dice, porque debiendo ser ya maestros, fíjese como dice la palabra, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Repito, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. No, sino que vamos entonces adelante a la perfección. Sirva estos textos de exhortación, de ánimo, y que nos dirija pues nuestra mente y nuestro corazón hacia la excelencia en la predicación. Entonces, la planilla de evaluación, hermanos, trata de la primera sección que hemos dicho, el predicador, con estos 24 puntos que vamos a evaluar. Comenzamos con la presentación. La presentación, cuando uno llega pues a la iglesia invitado a predicar, la presentación pudiéramos dividirla, bueno, en saludo introductorio tipo Pablo, donde Pablo pues daba acciones de gracia, saludaba a los hermanos presentes, agradecía a Dios y a la iglesia por invitarle, se presentaba, Pablo, yo Pablo, apóstol. Entonces debemos de presentarnos dando nuestro nombre, nuestro cargo o nuestro trabajo en la obra. Saludamos de parte de nuestra iglesia y de parte de nuestro pastor. El saludo es importante porque se espera también la reciprocidad, que también nos correspondan con un saludo, una bendición de parte del Señor también. Sigue diciendo entonces los puntos que estamos tratando. Se evalúa también la destreza bíblica. Destreza bíblica. Esto tiene que ver con el uso y manejo de la Biblia. Si sabe la ubicación de libros bíblicos. O si buscamos el Génesis atrás al final o el Apocalipsis en el medio. Entonces hay que tener una cierta destreza bíblica para buscar los textos. También tiene que ver con si citamos textos relacionados al tema, si citamos los textos más adecuados o los menos adecuados, si citamos textos que tenían que ver o no tenían nada que ver con el punto hablado. El hermano Ricardo Sarmiento, pastor de la iglesia Melquisedec, la cual ahora pastorea el hermano Ronald Páez, él hablaba de pecar contra el texto, cuando se malinterpretaba o cuando se metía donde no debía haberse metido un texto. Entonces, no tratemos de no pecar contra el texto, sino de tener y adiestrarnos cada día más en la Biblia. Uso, manejo, interpretación de la palabra de Dios. Evidencias del llamado. Normalmente, cuando la persona es nueva, da evidencias de un llamado a un ministerio, sea evangelista, maestro o ambos, maestro y evangelista, sea pastor, sea profeta. Entonces son actitudes o rasgos o preparación para ejercer alguno de estos ministerios. Por supuesto, a la persona que es nueva predicando, porque si una persona ya tiene 5 o 10 años como maestro, como evangelista, como pastor, ya no hace falta más evidencia, sino que evidentemente ya es o ya está ejerciendo un ministerio de parte de Dios. Pero los nuevos, bueno, se evalúa para uno ir perfilando a esa persona como maestro, como evangelista, como pastor, etcétera, como misionero, entre otras cosas. Su preparación integral. En términos generales, ¿qué impresión dio en su preparación integral? Que tiene que ver con, a nivel general. Observó que trabajó
con bosquejo, aunque no lo lleve escrito, cómo fue su vestuario, su actitud o comportamiento en el púlpito. Para eso se recomienda mucho practicar frente a un espejo. Cuando uno es nuevo y uno no sabe manejarse en público, es bueno ensayar en el púlpito de la iglesia cuando está vacía o frente a un espejo y uno puede verse allí. En su preparación integral también tiene que ver si dominó el sermón, si dominó al público o si el público y el sermón lo dominaron a uno, al predicador. Entonces, integralmente, cómo fue su preparación. Tiene que ver con estos puntos aquí. Su preparación personal, en lo personal y en lo eclesiástico. En lo personal, fue preparado bíblicamente. ¿Cómo es su dominio teológico doctrinal? Si él maneja las doctrinas que se ven en la materia de teología sistemática, si puede manejar conceptos bíblicos tanto básicos como medios, como complicados. ¿Cómo fue su tratamiento de textos difíciles? ¿Los explicó satisfactoriamente o los evadió? Entonces, allí hay una preparación que uno puede captar mientras él está hablando, predicando, explicando, ilustrando. Uno puede decir, oye, este hombre está preparado, se preparó en lo personal, está muy bien preparado. Su preparación eclesiástica. ¿Cómo fue su comportamiento como cristiano, como ministro? Si fue humilde, si fue vanidoso, si fue soberbio. Es muy diferente a la preparación bíblica personal porque ya es una actitud de la persona, de su personalidad. Si es humilde, si es vanidoso, si es soberbio, si es dado con las personas, si no saluda. Hay un comportamiento hacia la iglesia. Pablo dice, oye, quien llore yo no lloro, quien sufre yo no sufro, quien cae yo no me indigno. Pablo se identificaba mucho con la iglesia porque la iglesia fue su razón de ser cristiano, de su llamado. Fue en gran parte el creador o el instrumento que Dios usó para crear la iglesia en los gentiles. Su preparación eclesiástica. Entonces, cómo fue su comportamiento como cristiano, cómo fue su trato a la congregación en la predicación cuando se dirige a la iglesia. Puede ser que los hiera, pero si los hirió, pasó el bálsamo de la palabra, curó, consoló, exhortó, edificó sabiamente. Entonces hay una serie de actitudes, palabras que se les dirige a la iglesia como tal. Y eso también pues debería evaluarse. Entonces si hiere, si pasa el bálsamo, si consuela, exhorta, edifica, si trata a la iglesia sabiamente. Entonces, ¿cómo fue su preparación eclesiástica? La audiencia. La audiencia tiene que ser tomada en cuenta en la predicación, porque pueden haber amigos, hermanos, jóvenes, adultos, damas, niños, y cada uno de estos grupos se tiene que tomar en cuenta para uno tener que ver las palabras con que se les va a dirigir, el tema que se les va a dirigir. No les puedes predicar un tema con un título a unos niños y lo mismo a los adultos o a los ancianos, no, sino que por edades hay que diferenciar la predicación. Podemos llevar el mismo tema, pero adaptado a las edades, adaptado a si es amigo o si es hermano, si es hombre o mujer. Entonces, esa clasificación o ese grupo de personas de acuerdo a edades, sexo, necesidades espirituales, si es cristiano o no. Entonces, dependiendo al grupo de personas, a la audiencia,
si predicó algo para ellos. Porque yo puedo lanzar de repente un mensaje evangelístico a la iglesia y estoy errado. Tengo que o predicar una enseñanza para la iglesia o predicar un mensaje evangelístico a los amigos, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia. Pero la audiencia hay que diferenciarla. Pablo observaba la audiencia y en base a lo que él veía, él les hablaba. Pablo en el libro de Hechos podemos ver que él diferenciaba entre saduceos y fariseos. Él veía que la audiencia era muy religiosa, muy idólatra en el Areópago en Atenas, y entonces él tomó en cuenta eso para hablarles a ellos. Juan dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuerte. Se dirigía entonces en su primera epístola a los padres, a los hijos, a los jóvenes. Entonces la audiencia se toma muy en cuenta para saber lo que se le va a decir y cómo se le va a decir. Entonces el consejo es averiguar de antemano a quiénes se va a dirigir y si es una ocasión especial, si es un matrimonio, si es un velorio, si es un culto de damas, si es un culto de caballeros ancianos, si es un culto de amigos. Entonces la audiencia tiene que ser muy tomada en cuenta para entonces dirigir el mensaje y la forma de predicarlo a esa audiencia. La voz, la velocidad con que se habla. La voz se debe cuidar de afecciones y cultivar, mantener, desarrollar la voz por ser nuestra herramienta de predicación y enseñanza. El tono, el tono tiene que ser adecuado al mensaje. Hay tonos que son dulces, agresivos, un tono chillón, un tono que no cae bien, un tono agradable. Entonces, cuando un hijo le habla mal a un padre o a una madre, el padre o la madre dice, no me hables en ese tono. Entonces, el tono tiene que ver con lo que la persona siente. Cuando vemos a un Cristo que decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, no puede ser con un tono de represalia, no, sino un tono de tristeza, de amor, de decepción. Mientras que cuando le hablaba a los fariseos con el látigo y en otras oportunidades cuando le decía hipócritas, no era un tono dulce, no, sino un tono de autoridad y de reprensión. El volumen. El volumen se toma en cuenta porque si fue alto, si gritó mucho o si habló bajo que no se escuchaba, el volumen tiene que ser suficiente para el tamaño de la sala de la iglesia. Si tiene micrófono y grita y el micrófono tiene mucho volumen, va a atormentar. Entonces el micrófono se hace para que la voz llegue a todo el recinto. La modulación de la voz. La voz, según los signos de puntuación, según los puntos hablados y la naturaleza del asunto. Se modula la voz cuando se habla de algo triste, cuando se habla de algo alegre, cuando se habla de algo de reprensión. Entonces la modulación va de acuerdo a lo que se está leyendo. Y los puntos de, los signos de puntuación regulan la modulación de la voz. La velocidad también hay que tomar en cuenta. Si la velocidad de la voz, de lo que se dice, es muy rápida, muy lenta, o estuvo bien, adecuada, moderada, según el punto hablado. La velocidad de lo que se está hablando. La expresividad, la pronunciación, la administración del tiempo. La expresividad tiene que ver cuando se muestran expresiones tanto en su rostro como en su voz de alegría, dolor, molestia, según el tema del momento. La personalidad, el estilo y la voz del predicador deben estar bien integradas en la tarea de la predicación. Es decir,
uno se expresa con la cara, con el estilo, con la voz, todo va coordinado, todo debe estar mostrando la misma expresión al mismo tiempo. Si el momento es de molestia, como cuando Cristo sacaba a la gente del templo, los mercaderes del templo con el látigo, tiene que expresar eso que está allí plasmado en la palabra. O cuando hay algo dulce en la palabra, entonces tiene que ir acompañado con la expresividad. La pronunciación tiene que ver con que si se dijo bien las palabras o no. Se pronunció bien las palabras o no se entendieron. Hay muchos ejemplos, tanto en la Biblia como fuera de ella, que podemos tomar en cuenta, como Moisés. Moisés dijo que era tardo, torpe en el hablar, y Dios le dijo, bueno, Aarón será tu profeta, él hablará por ti. Uno de los grandes predicadores, como lo fue Dewey Moody, al llegar él a su iglesia o a la congregación donde él creyó, y lo vieron hablando, medio tartamudo, medio torpe para hablar. Alguien comentó, eh, Dios puede usar a este muchacho, pero menos en cualquier cosa, menos en la predicación de la palabra. Y resulta que, bueno, Dios agarró al estilo Moisés, una persona que no sabía hablar bien, que no podía pronunciar nombres, y lo hizo uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos. Las personas creían, pasaban y creían por miles. El hermano Sarmiento, como dije, pastor de la iglesia Melquisedec durante muchos años, la cual pastorea ahora el hermano Ronald Páez. El hermano Sarmiento también hablaba de la pronunciación, él practicaba la pronunciación. El hermano Erasmo Romero, una persona que tenía complicaciones en el hablar, él era bastante gago, se le dice, o le decimos así a la persona que tartamudea, y él era en exceso, que a veces no se le entendía. Pero entonces en ese momento uno tenía que prestar mayor atención. Administración del tiempo. ¿Cómo administró la persona el tiempo? Distribuyó bien el tiempo que le dieron entre saludo, predicación, llamado, administración. El tiempo fue aprovechado, mal usado, muy largo, muy corto. La Biblia dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Su conducta en general. Supo cómo conducirse en la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15 dice, estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces supo conducirse en la casa de Dios como buen cristiano, o tuvo conductas impropias, fue maduro o inmaduro emocionalmente. Entonces se evalúa también su conducta en general. El uso del micrófono. Eh, el uso del micrófono, ahí fallamos muchas veces. Si la persona se lo mete en la boca o lo usa demasiado lejos, si lo usa para atormentar, todo eso se tiene que evaluar. Entonces, si lo usa a buena distancia e inclinación, si lo usó para gritar, aturdió o fue bien usado. Entonces, en YouTube hay varios videos que hablan del buen uso del micrófono. Aquí está esta dirección, la cual la voy a dejar en la descripción del video para que puedan ver este video de cómo usar y cómo no usar un micrófono. Su madurez. Ha alcanzado un desarrollo de madurez espiritual, eclesiástica, ministerial. Entonces, su madurez tiene que ver más que todo a nivel espiritual, como Timoteo, que era un joven, y Pablo lo tenía como su sustituto, y le decía a Timoteo que aunque era joven, era puesto como pastor por parte de Pablo. Y le decía, nadie menosprecie, que no tomen en poco tu
tu juventud, sino que más bien Timoteo ordenaba ancianos, pastores, obispos. Entonces, la función de Timoteo era muy grande a pesar de su corta edad. La administración. Normalmente el evangelista, el predicador, administra después de la predicación, impone manos. Dios lo usa en ciencia, en profecía. En la administración también pudiéramos incluir los cantos, entre otras administraciones. Las muletillas. Usó muletillas. ¿Cuáles? ¿Qué palabras repetía insistentemente? Sus posiciones o poses en el púlpito o en el altar. Si montaba el codo en el púlpito, si metía las manos en los bolsillos, si estaba estático, si caminaba mucho, o si fue expresivo y excelente pues en el púlpito. ¿Cómo se desarrolló en el púlpito? El predicador, contacto visual. Miraba directo a los ojos. Quien era muy experto en esto era el hermano Sarmiento. Él miraba directamente a los ojos de su público. O también puede ser que una persona no mira a nadie. Se le dice mirada perdida. O la persona miraba el techo, miraba la pared. Entonces es importante que como norma del buen hablante también pues se mire a la persona a quien se le está dirigiendo, en este caso al público. Los ademanes. Los ademanes son los movimientos de las manos de acuerdo a lo que se dice. Entonces los ademanes se evalúan porque con ellas también se transmite lo que se está hablando. Si está predicando, se toma en cuenta si tenía las manos en el bolsillo, si no hacía ningún gesto o indicación, junto con los gestos, el tono de voz. Los ademanes pues hablan a veces más que las palabras. Para más información de los ademanes puede ver también videos en YouTube y también le dejo la dirección en la descripción del video. Estado de ánimo. Si la persona estaba triste, alegre, desanimado o animado o con ganas de predicar. Con el estado de ánimo también o se predica o se opaca la predicación. Cuando Aarón estuvo pues en el momento cuando se le murieron sus dos hijos, Dios le dijo que no llorara, que no guardara luto. Cuando Ezequías se le muere a Ezequiel, perdón, se le muere su esposa, hay que corregir allí, Ezequiel, se le muere su esposa, Dios le dijo que no llorara, que no llorara, que no suspirara, que no guardara luto por ella. En cuanto a la gramática, si habló correctamente el español o usaba palabras con significados equivocados. Es muy bueno estudiar, leer sobre la gramática porque con ella leemos bien, con ella hablamos bien, entendemos bien el idioma donde hemos nacido. Alguien que conocía bien la gramática fue Dios, que usó la gramática griega para escribir el Nuevo Testamento y la gramática hebrea para escribir el Antiguo Testamento. Elección de palabras. Eligió las palabras pertinentes al tema y al público, dependiendo a edades, sexo, ministros, nuevos creyentes, la ocasión, el estado espiritual. Para cada uno de estos públicos tiene que elegir bien las palabras. Coordinó gestos y tonos según el contenido. Entonces, si lo hizo en ocasiones o fue constante, junto con los ademanes, también pues hablan más que las palabras. Tocó algún instrumento musical, guitarra, teclado, batería, bajo, indique cuál. ¿Por qué? Porque cuando ya se sabe que un predicador es músico y toca la guitarra o toca el teclado o toca la batería, ya se sabe que puede también, además de predicar, puede ayudar también con los instrumentos musicales. Otra área de la que vamos a hablar también es
o son sobre las generalidades. Tenemos 9 puntos, los cuales vamos a comentar. Interpretación y explicación. Interpretación y explicación. ¿Interpretó bien o mal lo que dice el texto o pasaje? Si interpretó bien, tuvo precisión y claridad. Precisión es cuando uno da en el blanco, cuando uno es exacto en la interpretación. Cuando uno explica con precisión, está explicando exactamente lo que es. Y cuando uno explica con claridad, cuando uno es claro al explicar, no deja dudas. Cuando uno es claro, ilumina bien la explicación, lo que se está explicando, ilumina bien con el contexto, ilumina bien con ilustraciones. Entonces, cuando uno ilumina bien, es entendible y de muy fácil comprensión. Eso es cuando uno interpreta y explica muy bien, con precisión y claridad. Entonces, si la persona interpretó bien y explicó bien, o fue oscuro, dejó dudas, si respondió bien las preguntas del público, si quedaron satisfechos con las preguntas, todo esto se evalúa en la interpretación y la explicación. Ilustraciones. Ilustró bien el mensaje con imágenes. Imágenes tiene que ver con parábolas, imágenes literarias, se refiere aquí. Ilustró bien el mensaje con imágenes adecuadas a los puntos mencionados. Abrió las ventanas dando luz al entendimiento, porque las ilustraciones para dar luz y entender mejor lo que se está explicando. Palabras o frases clave. Palabras o frases clave son aquellas palabras muy importantes en ciertos pasajes. Palabras que se repiten, que demuestran un grado de importancia o un énfasis. Génesis capítulo 1, la Biblia dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios varias veces. Entonces también dice, y fue la tarde y la mañana un día. Lo dice 1, 2, 3, 4 veces. Segunda de Corintios 5, del 18 al 20, habla de la palabra reconciliar en sus diferentes formas. Reconcilio, reconciliaos hoy con Dios. La palabra de reconciliación. Entonces, esa palabra, cuando se menciona en estos textos 5 veces, le da un grado de importancia y de énfasis más que cualquier otra palabra. Entonces, si uno predica en un texto donde menciona una palabra en sus diferentes formas 5 o 6 veces y no la toma en cuenta, y uno dice, bueno, pero si está leyendo aquí, ¿por qué no menciona esto? Entonces en la evaluación va a salir allí o regular o deficiente. Pero si toma en cuenta las palabras que son importantes para el texto, entonces la evaluación tiene que ser buena o excelente. Los contextos. Cuando uno lee los textos, aclara y interpreta, ayuda a la interpretación, la lectura de los contextos. Y los contextos no son uno solo o dos, son varios contextos. Entre ellos están el inmediato, que es el párrafo o capítulo donde pertenece el texto. El contexto inmediato. Si yo leo el capítulo 5, verso 5, entonces el contexto inmediato sería el verso 4 y el 6, lo que me rodea ese texto. O el párrafo temático de ese texto. El texto entonces que está más cercano a ese texto. Ese es el contexto inmediato. Los contextos paralelos, generalmente que están en otros libros. También los contextos histórico, geográfico, político, cultural, que lo podemos extraer de diccionarios bíblicos, Biblias comentadas, diccionarios o comentarios del griego o hebreo al español, de libros de usos y costumbres griegas, hebreas, del compendio bíblico,
del manual de Unger. Entonces, los contextos son muy importantes para la interpretación de un texto. Eso está en las reglas de la hermenéutica. Fuentes o recursos. Es muy bueno cuando tenemos acceso pues a las fuentes que hemos mencionado arriba en los contextos. Entonces, las fuentes o recursos, diccionarios, comentarios exegéticos, otras versiones bíblicas, testimonios, lecturas seculares. Pablo, por ejemplo, hablaba de los poetas. En Hechos, Pablo dice, como dicen algunos de vuestros propios poetas. Y entonces él, ilustrando, hablaba de poesía griega. Entonces, Pablo era un excelente orador y utilizaba muchos recursos. Reglas hermenéuticas. Aunque no se están evaluando en la hoja de evaluación, es bueno recordar sobre las reglas hermenéuticas de la interpretación, entre las cuales están: la Biblia es su propio intérprete. Tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. Tomar el objeto o designio o tema central del libro o pasaje. Consultar los pasajes, ideas, enseñanzas paralelas. Entonces, en la hermenéutica hay que tomar en cuenta las figuras retóricas, el tipo de libro, si es histórico, profético, poético, el lenguaje bíblico, las figuras, los lenguajes figurados, los tipos y antitipos, los hebraísmos, usos y costumbres, la geografía bíblica y la geografía por época. Acuérdense que la geografía, los mapas de los países, imperios, va variando al pasar el tiempo, los siglos. Entonces, todas estas cosas son muy buenas para el predicador y tenemos que estudiarlas. Para lo cual recomiendo un instituto bíblico, entre ellos el Instituto de la Hermana Bexi y el Instituto Melquisedec, que es respaldado por el Instituto de la Hermana Bexi Rodríguez. La aplicación. Rodolfo G. Turburg, en su diccionario de la teología práctica, dice que la aplicación, por aplicación entendemos relacionar el contenido del sermón con la audiencia en forma tal que la misma vea que dicho contenido es apropiado, conveniente y adaptable a su caso. La aplicación indica a la audiencia cómo puede ella utilizar la verdad del sermón. Dicha aplicación es usada con mejor provecho cuando se mantiene al individuo en mente. La aplicación debe demostrar por qué la persona debe escuchar el mensaje y responder al mismo, e indicar cómo puede ella recibir la verdad del sermón y vivir de acuerdo a la misma. La aplicación en el manual de homilética de George Anthony Shalom dice: es valerse de una verdad o verdades bíblicas al público oyente durante el desarrollo del sermón, o sea, en los temas secundarios, en los puntos, en la conclusión. Es decir, el predicador debe ir aplicando la verdad cuando vea la oportunidad. Entonces, ¿qué se evalúa en las aplicaciones? Si usó bien las aplicaciones, si las aplicaciones fueron importantes o de impacto en la vida de las personas. Seguimos entonces evaluando ahora el sermón. El sermón tiene aquí 17 puntos a evaluar. El sermón. La introducción del sermón. La introducción es un puente entre el predicador y la audiencia y pone en diálogo, en conversación, en unión, en comunicación al oyente con el discurso. La introducción tiene dos puntos claves: la frase de apertura y la frase o las frases que sirven de transición entre la introducción y el cuerpo del sermón.
En la introducción obtenemos la atención de los oyentes. Se captura la atención de los oyentes. Un auditorio bien dispuesto desde el principio escuchará con mayor atención al predicador y sacará mayor provecho de todo el contenido del sermón. Palabras de Samuel Vila. El sermón, la introducción debe ser agradable, breve, transicional y llamativa. Transicional es una transición. Llamativa, tiene que llamar la atención. La introducción debe quitar las barreras que se levanten en el auditorio. Como se dice, debe romper el hielo, debe romper toda distracción y ayudar al oyente a mentalizarse, a dirigir sus oídos, su mirada al predicador y a la predicación. La proposición. La proposición es una idea corta que se le da a la audiencia para interesarlos en el tema que se va a hablar. Es una síntesis del sermón, es todo el sermón en pocas palabras. Es un puente entre el tema y el propósito de la predicación. Es el tema asunto ya estructurado y analizado. Se usa principalmente en los sermones expositivos. La proposición tiene un triple alcance o propósito. Persuade, enseña y el de servir de manera de resumen entre el tema y las divisiones del sermón. Entonces, no todo el mundo usa una proposición en sus enseñanzas, en sus mensajes. Pero hay un libro que da muchas luces, ayuda y tiene un capítulo entero muy bien explicado y con muchos ejemplos, que es el libro de Cómo preparar mensajes bíblicos de James Braga. Se los recomiendo. Pueden bajarlo por internet o adquirirlo. El tema. El tema que muchas veces se confunde con el título. Entonces, el tema, antes de proceder a la preparación de un sermón, todo predicador debe responder a esta pregunta: ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? La respuesta a esa pregunta, ¿de qué voy a hablar?, es el tema. Ha de expresar claramente el objeto que el sermón persigue. Todo predicador, para preparar bien su sermón, debe responder a la pregunta: ¿por qué voy a hablar de este tema? ¿Qué fin deseo lograr? Entonces, el tema es el resumen del texto y del sermón concretado en una corta sentencia. Ha de ser, por tanto, no solamente la esencia del texto, sino el lazo de unión de los diversos pensamientos que entrarán en el sermón. Hay una gran ventaja al poseer un tema para el arreglo del sermón. Se ha dicho que el tema es el sermón condensado y el sermón es el tema desarrollado. El tema fomenta la unidad del discurso. Y si los argumentos, explicaciones y aplicaciones son adecuados, permanece el tema como nota dominante sobre la mente. El tema ayuda para dar intensidad y firmeza al sermón y mantiene el discurso dentro de los límites razonables. Por esto es preferible tener un tema limitado y bien definido y no demasiado amplio. Predicar un sermón sin tema es como tirar sin blanco. Entonces, el tema, de todo lo que hemos leído del tema, lo que mejor indica lo que es el tema es la primera pregunta que se hace: ¿de qué voy a hablar? El tema tiene algo muy importante, es decir, ¿de dónde sale el tema que voy a predicar? ¿Por qué tengo que predicar tal o cual tema? Lo primero que uno tiene que hacer para buscar el tema es tener mucha, pero mucha oración. Tiene que ser un tema relevante. Pablo dijo: porque he sido informado acerca de vosotros por los de Cloé. Entonces, Pablo, ¿de qué hablaba? ¿De qué predicaba? ¿De dónde eran sus temas en las cartas?
de la información que le traían otros hermanos que hablaban de los problemas en las iglesias, y Pablo en su carta, cuando hablaba de ciertos temas, era para solucionar problemas que estaban pasando, para animar momentos de luchas, de pruebas, y Pablo entonces animaba. Entonces Pablo tenía muchos temas que eran realmente relevantes en la vida de la iglesia y de las personas a quien él se dirigió. Entonces, ¿de dónde saco yo el tema? Entonces, reflexionando sobre las necesidades espirituales de sus oyentes, en sus lecturas devocionales de la Biblia, leyendo sermones de otros predicadores, en sus visitas pastorales, en la consideración de las cosas que le rodean, pidiéndolos a Dios en oración. Y en el tema hay que evitar la repetición. El hermano Sarmiento siempre sacaba un tema, siempre cuando alguien, él predicaba, cuando alguien predicaba, el hermano Sarmiento decía, de aquí sale un tema que puede ser el tema tal. Y entonces muchas veces nosotros que estábamos en ese momento aprendiendo de él, anotábamos esos temas para entonces desarrollarlos. El título. El título es el nombre que se le da al sermón. Es la puerta del tema o asunto. Es la puerta, no es el tema. Es la puerta del tema. Es por donde entra el tema. Entonces es el nombre que se le da al sermón. El sermón tiene un tema, un área de lo que se está hablando. Pero el sermón tiene un nombre. Ese nombre es el título. El texto apropiado a una necesidad origina un título adecuado e interesante que promueve y anuncia el sermón. ¿Qué función desempeña el título? Se limita a identificar el sermón, expresa el tema del sermón, crea interés en el tema a tratarse, es sensacionalista o es el indicado, es representación precisa del contenido del sermón o es un tema engañoso. El tema tiene que ser interesante, impactante, relacionado con el título, perdón. Tiene que ser interesante, impactante, relacionado con el tema, fácil de recordar, que perdure en el tiempo. Entonces el título tiene que ser impactante porque es como una flecha que entra en el corazón y en la mente, que abre el agujero, el orificio por donde va a entrar el sermón a la persona. El bosquejo. El bosquejo es el esqueleto, es la síntesis lo más reducido posible, los puntos principales y sus puntos escritos en una hoja o escritos en la mente de la persona. El bosquejo trae una serie de beneficios. Amplía la idea de lo que tengo que predicar, me ayuda a organizar los pensamientos, me sirve como guía en la predicación para no salirme del tema, es de utilidad a la audiencia, sabrán de qué estoy hablando, mantiene el interés en la audiencia, me ayuda en dos cosas, cuando debo terminar y cuando estoy perdido. Entonces, el bosquejo ayuda en mucho y estos son beneficios del tema. Al escuchar un mensaje nos debemos dar cuenta si usó o no un bosquejo. No importa si lo escribió o no, pero cuando escuchamos un mensaje sabemos que tiene o no un bosquejo, o en su mente o escrito, pero sabemos que tiene un bosquejo. El sermón tiene que tener unidad. La unidad tiene que ver con unión y conformidad. Todas las enseñanzas o mensajes deben ir unidas las partes unas con las otras, de tal manera que el texto, la introducción, los temas secundarios, los puntos, las ilustraciones y la conclusión enseñe lo que es el tema principal del sermón. Hablar de un mismo tema de principio a fin. Tiene que ver entonces con la unidad, la proporción del tiempo. Tiene que ver que en cada división del bosquejo le dedicó tiempos similares a cada uno, o más bien notablemente a uno más que a otro. Si estamos hablando de la Trinidad y nos dan 30 minutos,
la proporción tendría que ser algo así como 10 minutos para el Padre, 10 minutos para el Hijo y 10 minutos para el Espíritu Santo. Si estamos hablando de un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, tendríamos que hablar en 40 minutos, 20 minutos del agua, del nuevo nacimiento en el agua y 20 minutos del nacimiento en el Espíritu. Entonces es darle una proporción de tiempo a cada división. La simetría. La simetría tiene que ver con las divisiones en el sermón, las divisiones que damos en el bosquejo del sermón. Las divisiones fueron las que el texto o el tema da naturalmente. Es decir, en las divisiones hay divisiones que son hermanas, otras que son hijas, o sea, que son principales y subordinadas. Entonces, la simetría tiene que ser, como su misma palabra lo dice, simétrico, parecido. Divisiones que tienen que ver con el tema. Por ejemplo, si estamos hablando del cuerpo humano, ¿cuáles serían, del cuerpo humano completo, cuáles serían las divisiones? Sería cabeza, tronco y extremidades. Entonces hay una división que está unida a un tema que es el cuerpo y una división en tres partes. Entonces la simetría tiene que ver entonces con las divisiones que el texto da naturalmente en sí, él mismo, o el tema también pues que da sus divisiones. El texto. El texto es la base y marco espiritual del sermón. Es mejor disparar un texto al corazón del oyente que ametrallar su mente con muchos textos bíblicos. Es mejor interpretar un pasaje bíblico que citar muchos textos por llenar un espacio de tiempo. El pasaje bíblico como base a la predicación es importante. ¿Por qué? Porque da contenido a la predicación, da autoridad espiritual al mensaje y al predicador, da credibilidad a lo dicho por el predicador, produce efectos espirituales en los creyentes, debe escogerse con mucho cuidado y oración, nunca se debe divorciar de su contexto inmediato, posterior o general. Y se ha dicho que un texto fuera del contexto es un pretexto. Eso es el texto. El texto respecto al texto o al trato al texto. Hay que considerar y definir las palabras más importantes del texto, las repetitivas. Es importante que observe si hay palabras repetidas, poco comunes o que tienen mucha relación con el resto de la escritura. Si es posible leer otras versiones bíblicas del texto para poder entenderlo, para poder interpretarlo. Estas observaciones son hechas con el fin de extraer toda la información posible del texto. El texto nos da mucha información, la cual tenemos que buscar, escudriñar minuciosamente para extraer lo máximo posible o toda la información que él nos da. El sermón como tal. Cuando nos hablan del tipo de sermón, hay tres sermones principales o básicos, los cuales son el sermón textual, el temático y el expositivo. Para mayor información hay que buscar en los libros correspondientes. Tipos de sermón, libros de homilética, según su propósito o carácter. Hay sermones que son teológicos, misionológicos, que tienen que ver con misiones. El teológico era, bueno, la teología sistemática. Pastoral, biográfico, la vida de los protagonistas bíblicos. Históricos, didácticos, escatológicos o de los sucesos finales. Apologéticos o de la defensa del evangelio. Devocionales, sermones cortos, que son para
bocadillo para actividades. Entonces, tenemos que relacionarnos con los tipos de sermón para poder clasificarlos y decir en la hoja de evaluación si el sermón es textual, temático, positivo, o según su propósito, si es teológico, de misionero, pastoral, biográfico, histórico, etc. Apoyos visuales. ¿Qué apoyos visuales usó? Si usó un video BIM, si usó láminas, si hizo un mini teatro o usó otro tipo de apoyo visual. Por ejemplo, Agabo y Pablo. Agabo le quitó el cinto a Pablo, se lo amarró en las manos, en los pies, dijo, así harán al dueño de este cinto si va a Jerusalén. Entonces usó un apoyo visual. Muchos profetas y predicadores usaron pues apoyos visuales para respaldar la predicación o la profecía. La conclusión. La conclusión no debe ser abrupta, más bien debe traer a la audiencia a tomar las decisiones correctas. Es el clímax del sermón. Encara a los oyentes con la voluntad divina que se ha presentado en el mensaje. Es el punto culminante de su mensaje y es en este momento cuando el predicador ha de hablar con la mayor solemnidad o el mayor ardor según la naturaleza o carácter del sermón. Es entonces cuando su corazón ha de desbordarse de tal modo que el auditorio sienta que el predicador está no leyendo unos pensamientos escritos en su oficina, sino bajo el impulso del Espíritu Santo, tratando de hacer penetrar la palabra en los corazones. Entonces la conclusión, como dice aquí, vean esto, en esta lectura, el clímax del mensaje. Y es cuando uno acerca el mensaje, que es de parte de Dios, a la persona. Uno acerca al Señor, al Espíritu Santo, a Cristo. Uno lo acerca a la persona. Y trata que la persona responda a la presencia del Señor en ese momento. El sermón y sus formas de concluir. Hay muchas formas de concluir. Se recomienda pues usar una recapitulación, una aplicación general, algunas preguntas de reflexión personal, un llamado a la acción inmediata, un pensamiento que sea importante, una ilustración que genere interés, una estrofa de un himno o poema, una mención de la proposición del sermón, una oración o una apelación a la conciencia, entre otras formas de concluir el mensaje. La aplicación. En la aplicación el predicador relaciona las verdades bíblicas dichas con el oyente cuando vea la oportunidad, sea en los temas secundarios o en la conclusión. La aplicación es práctica, experimental, espiritual. Su enfoque es persuasivo. La aplicación tiene que ser persuasiva. A Pablo le dijeron, por poco me persuades. Y Pablo dijo, bueno, sea por poco o por mucho. Oye, quieran que tú, era Dios que tú y Festo y los demás que me oyen sean iguales a mí, excepto estas cadenas. Entonces, Pablo a través de la predicación llegaba un momento en que él persuadía. Y es allí cuando él aplica, entonces, o hace la aplicación en la palabra, hacia la persona. Entonces, Pablo era un experto aplicando o haciendo la aplicación en el sermón. Lo que Pablo escribió a los Gálatas o a los tesalonicenses y en otras lecturas, ahora mediante la aplicación es para nosotros. Nosotros nos ponemos en lugar de las personas bíblicas, es decir, las historias bíblicas de David, de Goliat, Sansón, Dalila, donde están estos personajes, ahora estamos nosotros.
son en esta parte de la predicación, en la aplicación, son en esta parte de la predicación nuestras propias historias. Entonces, la presentación y la aplicación son tan unidas que es difícil separar la una de la otra. En el mismo bosquejo se ven entrelazadas. Es decir, que mediante la predicación, mientras se va presentando el mensaje, también se va aplicando. Y como dice George Shalom, uno va aplicando mediante o en el momento en que uno ve la oportunidad. Entonces, como parte del sermón, la aplicación es muy importante. La invitación, el llamado que se hace a los oyentes, la invitación, sea cristiano, sea amigo. Entonces, la invitación es para responder de forma personal a los impulsos de Dios. La invitación siempre ha estado entrelazada a la palabra de Dios. Es decir, Dios le habló a Adán, lo invitó. ¿Dónde estás tú? ¿Has comido el árbol que te dije que no comieras? Entonces siempre Dios está invitando, llamando, es un llamado. A Israel dice, de Egipto llamé a mi hijo, hablándole a Israel y cumpliendo esa palabra con Jesucristo. A los apóstoles, Pablo, llamado a ser apóstol. Pablo le escribía a los hermanos de muchas iglesias, llamados a ser santos. Entonces, siempre hay una invitación de parte de Dios hacia nosotros, la iglesia, hacia el inconverso, hacia el mundo. Y esa se hace pues en el sermón de parte del predicador a los oyentes. Por ser el sermón, el mensaje de la palabra de Dios debe incluir o debe ir unida siempre a un llamado al oyente a moverse a participar de las bendiciones de Dios o a trabajar en su obra. Imagínense una predicación, una tremenda predicación, una tremenda enseñanza y no hay una invitación. Entonces, la invitación siempre hay que hacerla, a mover a las personas a participar de las bendiciones o de el trabajo de Dios. Propósito. El propósito es lo que quiero alcanzar con este tema. Muchas veces el propósito le da forma al mensaje. El propósito tiene que ver, responde a ¿por qué voy a predicar este tema? ¿Cuáles son los motivos? Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿por qué voy a predicar este tema? ¿Cuáles son los motivos por los que voy a predicar este tema? Es el propósito del mensaje. Entonces, normalmente el texto tomado responde a estas interrogantes. Los motivos pueden ser influenciados por varias razones. Sin embargo, las razones, los propósitos, las razones siempre deben ser correctas y alineadas al propósito de Dios. Entonces, siempre voy a predicar con un propósito. Las figuras retóricas. Las figuras retóricas son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Entonces, la palabra de Dios tiene o maneja muchísimas figuras retóricas. Pudiera decir que como 200 tipos de figuras retóricas, que para saber identificar cada una de ellas tendríamos que hacer un estudio de meses y a través de varios libros. Pero entre las más sencillas pudiéramos mencionar estas 13. Y tenemos al lado el texto bíblico donde aparece. Ahí entonces se usa el símil, Salmo 42, 1, y ahí está el texto al lado de cada figura retórica. Figuras retóricas, entonces está el símil, parábolas, metáforas, pleonasmo, hipérbole, sinécdoque, metonimia, ironía, paradoja, eufemismo,
personificación, alegoría, fábula, adivinanza, entre otras. Para mayor información, revisar el manual de hermenéutica del Instituto Bíblico Melquisedec. La ofrenda, otro punto a tratar aquí, de lo cual no voy a hablar lo que se pregunta en la ofrenda, pero sí es pertinente hablar de estos dos textos. Pablo ordenó en 1 Corintios 16, 1 al 2, diciendo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces se resalta aquí que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Para que cuando Pablo llegara, no recogieran entonces ofrenda, sino que ya la tuvieran lista. Entonces es una idea y es un mandamiento de parte de Pablo. Y dice aquí: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces Galacia estaba en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, mientras que estas palabras se describieron a Corintio, que era la capital de la península que era la capital de Acaya, en Grecia, es decir, Europa. Entonces, Pablo ordenaba tanto a Asia como a Europa de esta forma: que cada quien recogiera, cada uno, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Entonces, si Pablo lo ordenó para el Asia, si Pablo lo ordenó para Europa, el Señor nos lo ordena para nosotros también. Las iglesias que sabemos que vienen predicadores, ya deberían de tener la ofrenda recogida para cuando llegue esa persona, ya ellos tengan una ofrenda que darle. Es la orden, porque Pablo dice aquí: de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, también lo ordeno a las iglesias de Corinto, de Grecia, de Europa y de Venezuela y América, y en todas las iglesias se debería hacer de esa forma, porque no es posible que vaya un hermano a predicar y la ofrenda no le alcance ni siquiera para el pasaje. No, hermano, eso fue lo que se recogió. No, la palabra del Señor, la inspiración del Espíritu Santo dice que se recojan de antemano, para cuando vaya la persona ya tenga la ofrenda recogida, para esa persona poder llevar a su casa, tener para el pasaje, meterse una arepita, un taquito, algo en el camino, para poder desayunar y llevarle algo a su esposa y a sus hijos. 1 Timoteo 5, 17 al 18 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, fíjese aquí la palabra, los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar es un trabajo, enseñar es un trabajo, pues la Escritura dice: no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, los ancianos que gobiernen sean tenidos por dignos de doble honor. Doble honor, un honor doble. Dos tipos de honor. Uno de esos dos honores era el salario, el pago o la ofrenda. Entonces, y eso lo aclara cuando dice: digno es el obrero de su salario. A eso se refiere
en uno de esos honores. Entonces, es importante la ofrenda, que no se recoja el mismo día, sino que ya esté de antemano. Y es digno el obrero de su salario. Porque predicar y enseñar es un trabajo que se hace para el Señor y para la iglesia. Así que muchas gracias por su atención. Dios le bendiga. El hermano Julio Núñez de la iglesia Melquisedec Maracay. Dios le bendiga.